Una mujer se quedó embarazada de un guapo científico y dijo que quería un hijo con buenos genes. Hola a todos, soy un hombre de 32 años. Estoy casado con mi exmujer, Sofía, treintañera. Durante 2 años, Sofía y yo fuimos tortolitos, y aunque comparto esta historia, aún me sorprende que Sofía me engañara después de todo lo que hemos pasado juntos. Sofía y yo no éramos desconocidos cuando empezamos a salir. De niños, crecimos en el mismo barrio y nos conocíamos muy bien. Por desgracia, cuando yo tenía unos 15 años, sus padres se mudaron a otra casa y perdimos el contacto. Muchos años después, por casualidad, nos encontramos de adultos. Incluso siendo un niño que no sabía mucho de amor, sabía que estaba enamorado de Sofía y cuando nos encontramos de adultas, el fuego se reavivó. Hablamos durante algún tiempo e intercambiamos nuestros contactos. Por suerte, Sofía estaba soltera en aquel momento y, después de salir durante semanas, le pedí que fuera mi novia y me dijo que sí. Salimos durante 1 año antes de casarnos. Sé que puede parecer simple, pero sabía que amaba a Sofía y me sentí completo cuando nos casamos. Muchas cosas habían cambiado en ella, pero seguía siendo la Sofía inteligente, ingeniosa y enérgica que conocí cuando éramos niños. Se hizo profesora de secundaria mientras yo trabajaba en un taller de automóviles como mecánico. Entre Sofía y yo, Sofía era la más inteligente y sentía predilección por la gente inteligente. Personalmente, yo no buscaba especialmente a gente inteligente como Sofía, que era la principal diferencia entre nosotros. Cuando nos poníamos al día y salíamos juntos, solía sentirme fuera de su alcance, pero después de conocerla mejor y de que nos enamoráramos profundamente el uno del otro, me sentí más seguro. Pero siempre me esforzaba más por mantenerla contenta. Ya era simplemente divertido, dulce y lleno de risas. Hizo que estar casados fuera tan divertido y tranquilo. Apenas nos peleábamos ni discutíamos por cosas cuando éramos novios. Sofía me dijo que odiaba que le gritaran, así que me hizo prometerle que nunca le gritaría, por muy enfadado que estuviera. Le prometí que no le levantaría la voz por ningún motivo y ella hizo lo mismo. Así que si tuviéramos una discusión, parecería una conversación muy intensa, pero no levantamos la voz en lo que respecta a nuestras opiniones sobre los niños. Sofía y yo pertenecemos a la misma escuela de pensamiento, no nos parecía importante esperar años antes de tener hijos. Para mí, hacer eso no tenía sentido. Prefería tener un hijo 1 o 2 años después de casarnos para que nuestro hijo creciera con nosotros a medida que nos hiciéramos mayores y no esperar a tener mi primer hijo en la vida. Así que inmediatamente después de casarnos, empezamos a intentar quedarnos embarazados. Había veces en que a Sofía no le bajaba la regla y pensaba que se había quedado embarazada, pero al día siguiente le bajaba la regla. Aparte de eso, en el primer año de nuestro matrimonio, se quedó embarazada una vez, pero abortó al cabo de 1 mes y perdimos al bebé. Fue un momento muy duro para nosotros, porque llevábamos meses esperando quedarnos embarazados y, después de que ella lo consiguiera, lo perdimos. Tras perder su primer embarazo, nos tomamos un descanso durante un tiempo antes de volver a intentarlo y, por desgracia, ocurrió lo mismo. Tuvo otro aborto en la 5ª semana. Una mañana se despertó y notó que sangraba mucho. Cuando la llevé al hospital, me confirmaron que había abortado. Esto nos pasó factura mentalmente y durante meses ni siquiera pudimos hablar de volver a quedarnos embarazados. Hice todo lo que pude para apoyarla durante esa temporada y ser fuerte por nosotros. Al cabo de un tiempo, nos olvidamos de todo y seguimos adelante. Sabía que lo estaba pasando muy mal emocionalmente, así que decidí que no mencionaría nada relacionado con tener un hijo hasta que ella hubiera superado por completo sus 2 últimos abortos. Nuestro matrimonio se recuperó de los pocos meses de dolor y las cosas volvieron a la normalidad. Incluso después de que las cosas fueran bien, yo trataba a Sofía como a una reina y hacía todo lo que ella quería. Aparte de ir a la escuela a enseñar a los niños, no hacía nada más en casa. Me encargué de cocinar durante meses, limpié la casa, lavé la ropa, corté el césped, hice la compra e incluso le preparé comidas especiales algunos días. Era muy exigente con lo que le hacía sentir porque pensaba que le pasaba algo y que tenía mala suerte. Sabía que lo decía a causa de los abortos que había sufrido entonces. Mi único propósito era asegurarle que no le pasaba absolutamente nada, así que la colmaba de amor y atenciones. Unos 4 meses después de perder el segundo embarazo, estaba intentando limpiar la casa como de costumbre los fines de semana y ella se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Cuando la vi, tuve miedo de que le hubiera ocurrido algo terrible, pero cuando me dijo que estaba embarazada, me alegré muchísimo. Aunque no se lo dije, en parte tenía miedo de que volviera a perder el bebé, pero cuando me dijo que su embarazo tenía más de 8 semanas, me quedé en las nubes. Curiosamente, ni siquiera sabía que estaba embarazada. Me dijo que se había sentido diferente y decidió hacerse una prueba. Se le había retrasado la menstruación,
pero pensó que se debía a sus problemas hormonales. No tenía náuseas matutinas y su embarazo nos pilló por sorpresa. Esa misma semana, fuimos al médico para saber cómo podíamos evitar que perdiera el embarazo y le aconsejaron que no se estresara. Al oír eso, supe que tenía que intensificar mis esfuerzos y cuidar de Sofie. Hice literalmente todo lo que pude para que estuviera cómoda. No quería que nada provocara otro aborto. Y lo que es más importante, no quería que volviera a pasar por ese dolor. Mientras tanto, después de que le hiciéramos la ecografía y descubriéramos que iba a dar a luz a un niño, me sentí muy emocionado por convertirme por fin en padre. No hay ninguna razón en particular, pero siempre quise primero un hijo y luego una hija. Después del escáner, empecé a comprar las cosas para el bebé que necesitaríamos. Cada día me levantaba rezando por la seguridad de Sofie y de nuestro bebé. También me emocionaba ver crecer al bebé en el vientre de Sofie. Me pasaba horas apoyada en su barriguita, hablando con el bebé. Cada momento me parecía mágico. En su tercer mes, Sofie dijo que quería tomarse un descanso del trabajo para poder centrarse en su salud y en el bebé. No vi ningún problema en apoyarla económicamente, de hecho, me alegré de que se tomara tan en serio su salud y la del bebé. Pasamos rápidamente a los 6 meses de embarazo. Ocurrió algo que cambió todo para nosotros. Tarde, después de cenar, Sofie estaba tan agotada que se quedó dormida en el sofá. No podía llevarla a nuestra habitación, así que cogí mantas para ella y me aseguré de que durmiera cómodamente. Su teléfono estaba en la mesa con el resto de tazas y platos que utilizamos para cenar. Mientras intentaba recoger la mesa, sonó su teléfono. No presté atención ni miré su pantalla cuando llegó la primera notificación, pero cuando volví de la cocina y siguieron llegando mensajes, pensé en silenciar las notificaciones porque podrían perturbar el sueño de Sofie. Mientras intentaba silenciar su teléfono, seguían llegando mensajes de WhatsApp e Instagram y me picó la curiosidad. Su teléfono tenía bloqueo por huella dactilar, así que accedí a él con sus huellas para ver quién le había estado enviando mensajes repetidamente. Al acceder a su teléfono, vi que era un contacto que había guardado con un único emoji de amor el que seguía enviándole mensajes. Sentí curiosidad por saber de quién se trataba y se me encogió el corazón cuando abrí los mensajes que le había enviado. Por la conversación, supuse que hablaba con un hombre que no dejaba de preguntarle cómo estaba mi bebé y otras preguntas relacionadas con su salud y su embarazo. Tuve que leer sus mensajes una y otra vez para entender si era médico. Tras indagar lo suficiente, descubrí que no lo era. Al mismo tiempo, revisé su Instagram. El mismo hombre le envió un mensaje en Instagram e incluso añadió una foto de su parte íntima. No habría sabido que se comunicaban por Instagram si él no hubiera enviado ese mensaje. Fue a través de su chat de Instagram como descubrí que Sofie me había estado engañando. Quería saber quién era su compañero sentimental y qué había visto en el que la llevó a engañarme. Cuando revisé su perfil de Instagram, descubrí que era un científico. No me lo podía ni creer. Tardé toda la noche en darme cuenta de que no estaba soñando. Lo más desgarrador era que había estado intentando cuidar del hijo de otro hombre. Me había dejado la piel para que naciera en un lugar confortable. Aquella noche, cogí algo de ropa y conduje hasta casa de mi amigo para pasar la noche. No podía soportar que Sofie, después de darse cuenta de que había estado jugando conmigo todo el tiempo, pensara siquiera que su compañero sentimental sabía que estaba casada conmigo. De vez en cuando le preguntaba si cuidaba bien de ella y del bebé, y ella decía algo así como que sí, que lo intentaba. El mero hecho de que ella dijera que lo estaba intentando me cabreó mucho. Asumí toda la responsabilidad de la casa, cuidé de ella, cociné sus comidas favoritas a horas raras de la noche, le di masajes en el cuello y en los pies, e incluso lidié con sus estúpidos cambios de humor. Me quedé realmente destrozado cuando leí que fue muy malvado por su parte engañarme con otro hombre y luego me mintió diciendo que era el padre del niño. Sobre las 3 de la mañana, cuando Sofie se despertó y yo no estaba en casa, me llamó para preguntarme por qué no estaba en casa a esa hora. Le contesté fríamente que había ido al taller de automóviles para ocuparme de unos asuntos pendientes. Le dije que volvería a casa por la mañana, pero no lo hice. No volví a casa durante 4 días y ella empezó a asustarse cuando siguió llamándome, pero no contesté a su llamada. Fue al taller de automóviles donde trabajaba y le dijeron que había pedido toda la semana libre para resolver unos asuntos familiares. Durante esos 4 días que estuve fuera de casa, abrí una cuenta falsa de Instagram para hacer más averiguaciones sobre el compañero sentimental de Sofie. Me enteré de que había sido científico durante años e incluso había ganado un prestigioso premio. Al segundo día de indagar, descubrí que estaba casado con una psicóloga y que tenían 2 hijos. Al indagar más, conseguí los datos de su mujer y me puse en contacto con ella a través de Instagram. Le dije que su marido tenía una aventura con mi mujer y le envié las pruebas. Una cosa más, cuando vi todos esos chats en el teléfono de Sofie,
les hice fotos y las adjunté como pruebas. Me contestó al día siguiente para concertar una cita y me reuní con ella el día 4, el día que volví a casa con Sofía. Cuando nos reunimos, no paraba de decir que no podía creer que su marido la estuviera engañando y yo le aseguré que así era. Incluso miró las fotos de su conversación que yo había hecho, y estaba tan desconsolada que casi se desmaya cuando le dije que mi mujer estaba embarazada de su marido. Después de nuestro encuentro, dijo que se enfrentaría a su marido y le dije que yo haría lo mismo. Ni siquiera podía fingir que no estaba dolido, porque lo estaba. Aquella noche volví a casa tras 4 días fuera, y cuando Sofía me vio, corrió hacia mí inmediatamente. Entré en la sala de estar, le dije que quería hacer una prueba de paternidad del bebé y se quedó sorprendida. Me preguntó por qué de repente quería hacer una prueba de paternidad y le dije que quería estar segura de que el bebé era mío. En cuanto le contesté, se rió y me dijo que estaba haciendo el ridículo y que no haría ninguna prueba de paternidad porque el bebé era mío. Sabía que intentaba manipularme, si no supiera la verdad. Su actuación me habría obligado a creer que yo era el padre de su hijo aquel día. Le levanté la voz por primera vez en años, se sorprendió al verme reaccionar así. Lo siguiente que supe fue que se echó a llorar y me dijo que la estaba acusando de engañarme y que no podía creer que yo hiciera algo así después de todo lo que habíamos pasado. Lloró e hizo su chantaje emocional, y cuando terminó con sus manipulaciones, insistí en que quería su prueba de paternidad a pesar de todo lo que me condenaba. Había impreso las fotocopias de las fotos que había hecho de sus conversaciones de chat, le tiré esas fotos a la cara. Se quedó estupefacta al ver que había descubierto su verdad. Tras un momento de silencio, dijo que solo estaba flirteando con el hombre y que no había pasado nada físico entre ellos. Sus razones eran tan tontas que no me apetecía discutir con ella. Le dije que cualquier hombre que se refiera a su bebé como su bebé no es ninguna broma. Por lo tanto, necesito ver los informes de paternidad. Tras discutir durante horas, finalmente accedió a hacer la prueba de paternidad. Al final hicimos la prueba de paternidad y, cuando salieron los resultados, confirmaron que el bebé no era mío. Para entonces, Sofía sabía que era inútil que siguiera fingiendo, así que empezó a pedirme perdón. Mintió diciendo que se había quedado embarazada a través de un donante de esperma y que no sabía quién era el padre del niño. Yo sabía que mentía, pero estaba demasiado enfadado y cansado para enfrentarme a ella, así que la dejé en el hospital. Volví a casa y empaqueté la mayoría de las cosas que necesitaba. Aún estaba empaquetando algunas cosas cuando ella llegó a casa e intentó detenerme. En ese momento estaba en mi punto álgido de ira y podría haber hecho algo lamentable, así que salí de casa. Por mucho que intenté explicar lo decepcionado y desconsolado que estaba, no creo que ninguna palabra pueda expresar lo que sentía. Mientras salía de casa, Sofía se puso dramática y empezó a insultarme. A pesar de todo lo que hizo para que me quedara, me fui de casa y no volvimos a comunicarnos durante otra semana. Me llamaba todos los días y me enviaba diferentes mensajes de voz en los que lloraba, gritaba y suplicaba. Era casi como si tuviera múltiples personalidades. Hace solo 2 días me llamaron sus padres y me insultaron. Me llamaron padre vago y dijeron que era el peor padre que podría tener un hijo. Sinceramente, no estaba de humor para dramas, así que quería divorciarme discretamente de Sofía sin contarle a nadie su infidelidad. Pero sabiendo que me había engañado y que lo había echado todo a perder con sus manos, seguía acusándome con sus padres, amigos y a todo el que escuchaba sus mentiras. No soporto que ninguna otra persona me llame para decirme tonterías cuando sé muy bien que es a Sofía a quien todos deberían insultar. Sus padres la han amenazado con graves consecuencias si algo le ocurriera a su hija o a su hijo nonato. Aunque el niño no sea mío, sigue siendo un ser vivo. No quiero que ese nonato sufra, así que me callo hasta que dé a luz. Vaya, lo siento mucho, eso es muy duro. Creo que pasar algún tiempo lejos de ella cuando lo hiciste fue una decisión inteligente. Como tú has dicho, creo que habría sido difícil no hacer algo de lo que te hubieras arrepentido. ¿En qué demonios estaba pensando? Iba a tener el bebé y luego criarlo fingiendo que tú eras el padre. Todo ello mientras se veía con otro hombre a tus espaldas todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevabas saliendo con ese hombre? ¿Y si los otros bebés tampoco eran tuyos? Dios, qué desgarrador. Lo siento mucho. Sus padres son unos ilusos, igual que ella. Están tan desesperados por tener un bebé que no les importa de dónde venga. No eres responsable de las decisiones que haya tomado tu mujer. Si le pasa algo al bebé, es culpa suya, no tuya. Actualización 1. Hola a todos, gracias por sus comentarios. Alguien me comentó algo cuando mencioné en mi post que quería divorciarme de Sofía sin aspavientos. No bromeaba cuando dije que si sabían por lo que he pasado desde el aborto de Sofía, entenderán por qué dije que no quería más dramas. Ya he tenido suficientes problemas conyugales para un matrimonio.
Es aún más loco cuando me pregunto si Sofía me estuvo engañando durante el primer año de nuestro matrimonio. Algunos dijeron que casarse con Sofía en un año era demasiado rápido. Yo creía que la conocía desde la infancia, ya que salir durante un año nunca me pareció menos. En fin, eso ya es pasado. La semana pasada hice una publicación pública en Facebook en la que insinuaba que Sofía me había roto el corazón y había echado por tierra todo lo que habíamos planeado, y una amiga de Sofía en Facebook se puso en contacto conmigo. Después de eso, algunos amigos y colegas de Sofía se agregaron a mi Facebook. Era un compañero del colegio de Sofía y me dijo que había algo que necesitaba contarme sobre Sofía. Acepté reunirme con él y me contó que Sofía había tenido una aventura con algunos de los padres de sus alumnos. No le creí cuando me lo contó hasta que me enseñó un video muy corto que había grabado en secreto hacía mucho tiempo. Según él, Sofía sentía algo por los padres de los chicos inteligentes de su clase y era casi como si se lanzara sobre ellos. Afirmó que me lo decía porque quería ayudarme a esquivar una bala. Además, dijo que el colegio estaba al corriente de los terribles actos de Sofía y que por eso la habían despedido justo después de su embarazo. Me quedé muy sorprendido cuando me dijo que habían despedido a Sofía meses antes de que me dijera que lo había dejado. Significaba que todo el tiempo había luchado por cuidar de Sofía mientras me descuidaba a mí mismo. Me había estado engañando. Había sido la única explicación por qué sus ingresos no cambiaban ni bajaban. Todas las mañanas se vestía para ir a trabajar y volvía sobre su hora habitual. Al mediodía incluso volvía a casa para contarme lo bien que se lo había pasado en clase con los niños, que eran todo mentiras. Me quedaría corto si dijera que me sentía utilizado por Sofía. Nunca nadie me había mentido, utilizado o manipulado así. Después de todo lo que oí, supe que todo había terminado entre Sofía y yo. Oír todas esas cosas despertó en mí una oleada de ira que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Mientras tanto, me puse en contacto con un abogado para tramitar sus papeles de divorcio. Después de divorciarnos, no estoy seguro de lo que haré a continuación. En fin, haré otra actualización en cuanto termine con Sofía y todo su drama. Espero sus comentarios al respecto. Ah, sí, eso de dejar el trabajo porque en realidad la han despedido, ahora tiene sentido y este tipo te lo dijo unos meses demasiado tarde. Parece que esta bala no te esquivó después de todo. Siento que te haya utilizado así. Actualización 2, hola a todos, muchas gracias por sus palabras y ánimos. Como todos habéis dicho, si recupero a Sofía, me estaría disparando en la pierna. Ya no la quiero y no siento compasión por ella, ya que podría hacerme algo tan terrible mientras yo me esforzaba al máximo por ser un marido bueno y comprensivo con ella y con el hijo que creía que era mío. Podría matarme mientras duermo, no exagero. Una mujer como Sofía es capaz de cualquier cosa. Así que finalmente me enfrenté a sus molestos padres, que no dejaban de llamar. De hecho, dejé caer las fotos de las conversaciones entre ella y su amante en su chat de grupo familiar de WhatsApp, y luego dejé caer una larga nota de voz para explicárselo todo por si alguien tenía problemas de lectura. Solté las fotos en el chat de grupo antes de enfrentarme a Sofía por última vez. Le dije que sabía que se había acostado conmigo con varios hombres, y que el padre del niño que esperaba era un científico. La expresión de su cara mostraba que no esperaba que le dijera que ya se había vuelto delgada por unos días de llorar, pensar y rogarme que hablara con ella. Pensé que seguiría rogándome, pero ella ya sabía que su tiempo de fingimiento había terminado. Se puso a la defensiva y admitió que tenía una aventura con el científico. Incluso se atrevió a decirme que lo había hecho porque quería buenos genes para su bebé, no mis genes débiles y tontos. Nunca creí que me dijera eso, pero lo hizo. No sabía que me había puesto en contacto con amante a través de su mujer y les había dicho que había descubierto que Sofía era una infiel en serie. Sabía que Sofía no mostró ningún remordimiento cuando admitió haber tenido una aventura con él porque esperaba que la manutención de sus hijos le saliera cara. Por desgracia para ella, porque su amante quería arreglar las cosas con su mujer. También insistió en una prueba de paternidad cuando salieron los resultados y resultó que él tampoco era el padre del niño. Sofía se acostó con múltiples parejas durante ese tiempo, conmigo, con el científico y con otros 2 hombres, el padre de sus hijos del colegio. De ahí que no pudiera saber quién era el padre de su bebé. 2 semanas después, cuando su amante descubrió que no era el padre, mi abogado le envió los papeles del divorcio, que ella se negó a firmar. Al principio dijo que yo le había arruinado la vida y que por eso tenía que seguir con ella. Por otra parte, cuando sus padres se enteraron de que no sabía quién era el padre de su hijo, la repudiaron avergonzados. Al final ella está en los papeles del divorcio y ya no estamos juntos. Intentó hacerse la lista conmigo y lo perdió todo, incluida su familia. Ahora tendrá que criar a ese bebé ella sola. Le deseo suerte para encontrar al padre del bebé. Gracias a todos los que me dieron la idea de contactar con su amante en mi última actualización. Gracias a todos.
Le has arruinado la vida, qué audacia. Al menos tendrá el bebé que siempre quiso, pero ¿a qué precio? Solo significaba que tenía que perder todo lo demás. ¿Qué te parece?